Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a tocar el Salmo 61. Gracias al Señor, después de muchas interferencias que ocurrió de los salmos anteriores. Y hoy titulamos este salmo El refugio de mi alma. A mí me gusta colocar mucho un tema, una frase corta, porque al principio es como el refugio de mi alma y nos damos una respuesta inmediata de acuerdo a lo que el Señor nos ha permitido conocer, pero después en base a lo que vamos a ir tocando le va a ir dando significado a este título. Entonces, ahora para ustedes, ¿a qué les suena? O sea, en una frase digan, ¿qué significa para ustedes el refugio de mi alma? Pueden anotarlo en el chat o también pueden, los que quieran también comentar, adelante. ¿Qué significa para ustedes el refugio de mi alma? Alguien que nos está cuidando. Alguien que nos está cuidando. Muy bien. Rafael, confianza. Ok, ¿alguien más? Protección. Protección, sí. Un lugar de confianza, dice Tony. Bueno, creo que la mayoría va a responder confianza, y para los que respondieron cosas diferentes, pues todos tienen la razón, porque es la forma en que hemos visto el refugio de nuestra alma. Y hoy vamos a aprender salmos, cómo es que en tan solo vamos a comprender por qué a veces pasamos tiempos difíciles, que creo que es lo que regularmente el salmista nos dice cuando pasa un momento complicado. Él nuevamente cuenta testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida y anima a otros a alabar al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿estás pasando por un tiempo de sufrimiento? Si tu respuesta es sí, este salmo es para ti. Y si no, pues en un punto de nuestra vida hemos pasado por tiempos difíciles, estamos pasando o vamos a pasar. Y esto nos enseña que mientras estemos en esta vida vamos a tener aflicciones. A veces, bueno, lo digo por mí, a veces justamente este salmo me puso a pensar que, digo, o sea, yo he pasado por momentos complicados. Yo creo que el que más ha marcado mi vida ha sido la muerte de mi abuelo, y me ponía a pensar y yo decía, pues, o sea, es algo que siempre temí, pero creo que en cómo va la vida, y a veces que digo, pues creo que nunca estamos preparados para un momento difícil, pero si estamos refugiados en las manos del Señor, Él nos va a dar esa paz que el mundo no la da. Entonces me ponía a pensar y dije, pues sí, definitivamente voy a pasar a lo mejor tiempos más difíciles, pero algo que el Señor nos enseña es que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Entonces, este Salmos también nos habla acerca de cómo es que a veces nos ponemos a pensar mucho en el futuro, que descuidamos nuestra vida presente, o a veces esas heridas que tenemos del pasado no nos dejan continuar, y a veces por no vivir el aquí y el ahora, el tiempo pasa. Y algo que también he aprendido en este salmo es que las personas somos temporales. Si no disfrutamos a alguien al momento, puede ser que el día de mañana ya no las podamos disfrutar, porque esta vida está llena pues de sorpresas, o incluso nos encontramos a alguien en la calle, no sé si a ustedes les ha pasado, se encuentran a alguien en la calle y dicen, esta persona me cayó muy bien, pero puede ser que sea la única vez que nos encontramos con esa persona y que ya nunca más nos las crucemos. Entonces, ¿cómo es que yo estoy animando a esa persona? Y que el sufrimiento a veces está vinculado como algo negativo, pero el Señor no nos habla ni de cosas negativas ni de cosas positivas, sino que el Señor nos habla simplemente de sus promesas, de su palabra. En Génesis 2:7
alguien que me acompañe. Sí, por favor. Ya la tengo yo. ¿Lo leo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sí. Gracias. Bueno, este Salmos nos habla, bueno, Salmos, esta cita bíblica nos habla cuando el Señor Dios dio soplo de vida al ser humano, en este caso, pues Adán. Y es interesante porque la palabra alma viene de la palabra nefesh, que significa aliento, persona, vida, pero también emociones. También viene de la palabra nashaf o nafat, como se pronuncia, que significa respirar, aliento y principios de vida. Es decir, que nuestra alma es un soplido, es ese aliento de vida que dio en ese momento el Señor. Y a veces lo comparamos simplemente con aliento o persona y vida y principios de vida. Pero me llamó mucho la atención porque también está vinculado con las emociones. Y los seres humanos somos personas de emociones que sentimos tristeza, felicidad, enojo. Entonces, desde ese momento el Señor nos está dando esas emociones para saberlas como no administrar, sino como saber reaccionar. Y por eso el libro de Proverbios nos habla mucho de la prudencia que debemos de tener en el momento que usamos las emociones. Las emociones no son negativas ni positivas, porque cada una cumple con una función exclusiva. Por ejemplo, yo en un velorio no puedo estarme riendo bastante porque no es el momento indicado. Y en ese momento a lo mejor la melancolía o la tristeza es aceptable. O en una boda no puedo estar todo triste o en algo que cause verdaderamente emoción porque pues ya me etiquetan como el aguafiestas. Entonces, quise comenzar con esta cita porque el Señor nos dio un soplido, un aliento de vida, unas emociones y también nos dio principios de vida para saber enfrentarnos a lo que venga. El Señor no solamente nos, creo que algo que a mí me gusta llamar en esos tiempos difíciles es el entrenamiento perfecto del Señor. El Señor nos está como entrenando, pero también nos va dando las herramientas. A veces aprendemos de la palabra del Señor, pero cuando estamos pasando en un tiempo difícil, a veces como que todo lo que hemos aprendido se borra. Y ese es el momento donde debemos de aplicar todo lo que el Señor nos ha permitido conocer. ¿Okay? Entonces, prosiguiendo, en conclusión, en Génesis 2:7 surgió la chispa que tocó y dio vida, animando a un cuerpo formado del polvo de la tierra. Y a mí me encanta mucho la naturaleza, creo que todos, porque el Señor nos compara con la misma naturaleza, pero también nos hace como la diferencia en cómo es que también nos ha dado como esa parte diferente de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a un animal, ¿verdad? El animal, por instinto es así, no puede cambiar su naturaleza, pero el Señor nos ha dado la capacidad de saber enfrentar esta vida. La vez pasada en una congregación nos compartía la persona que compartía ahí palabra, nos decía que una hermanita había perdido a su hijo y que todos los días ella, o sea, quedó muy dolida por su hijo pequeño. Ella todos los días iba al panteón a llorar por su hijo y hubo un punto que cayó totalmente de la depresión y dijo, yo ya no quiero saber nada de Dios porque Dios me quitó a mi hijo, pero también podemos ver esta misma situación con alguien que también perdió su hijo, pero que aún así siguió alabando a Dios
y que encontró como su refugio a su alma en Dios. Entonces, aquí es donde surgió el chispazo de nuestras emociones, como lo queramos ver, o los principios de vida, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos rescatar de este acontecimiento? El Salmo 61, algunos comentaristas dicen que como tal no hay no, que en un momento de Te está cortando mucho, Citel, casi no te oímos. ¿Aquí ya me escuchan? Sí, Sí, aquí ya ya me te escuchan. escuchamos. Sí, Ah, ok. Bueno, como les decía, el Salmo 61 como tal, a los comentaristas dicen que no existe una referencia exacta de que haya pasado este acontecimiento, como lo vemos en otros salmos. Pero lo que sí podemos ver es de que es un salmos cuando David estaba fuera de Jerusalén y expresa su sentir fuera de Jerusalén. Al menos existe una referencia en 2 de Samuel 15, cuando David tuvo que huir porque su hijo Absalón se había rebelado contra él, conspiró contra él. Y aquí se da algo muy interesante porque David, en lugar de enfrentar a su hijo, decide huir. Alguien que me apoye a leer 2 de Samuel 15 del versículo 13 al 18. Me gustas yo. 2 de Samuel Sí, 15. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato. Si no, será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad que había, creo que había, creo. 600 Sí, hombres se de Gad. cortó. 600 hombres. Ay, bueno, es que lo leí de ahí, no de acá. Ah, sí, gracias. No de la Biblia, perdón, Bueno, sí. bueno, aquí este pequeño acontecimiento, lo que más resalta es de que en David decide huir porque su hijo Absalón ya estaba conspirando contra él. Pero aquí vemos que David no enfrenta ese problema. Y algo muy interesante es qué podemos rescatar de este acontecimiento. Pues les digo, número uno, que su hijo se rebeló. En pasajes dice que abusaron de sus concubinas, un hijo de ellos lo asesinó, su propio hijo. Entonces David huyó porque el asunto o el problema que él tenía era del alma y no la quería enfrentar, no era tanto un asunto militar, porque les aseguro que a pesar de que pues Absalón ya había conspirado contra su papá y que ya había convencido a muchos, pero también David tenía su gente. Si David en ese momento su problema iba a ser algo militar, pues probablemente hubiese reaccionado de una forma diferente. Mi hijo conspiró contra mí, ataquemos. Pero vemos que David decide huir porque no quería enfrentar ese problema. Imagínense
David con toda una carga emocional o situaciones, muerte, deshonras por parte de sus concubinas. David decide huir de Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tú no has huido de tus problemas por no querer enfrentarlos? Existen adicciones y esas adicciones es porque no quieres enfrentar el problema, no quieres hacerte responsable del problema y decides descartarlo totalmente. Y a veces eso puede pasar inconscientemente y no darnos cuenta porque se vuelve un hábito de vida. En mi caso, pues a mí sí me ha pasado muchas veces. Decido no enfrentar el problema y decido simplemente dejarlo, descartarlo, pero al no quedar solucionado, vemos que la herida está con se me está cortando un poquito. Sí, así es, Itzel. ¿Sí? Sí, Ok, se creo corta. que ya regresé. Ahí ya está ¿Ya? mejor. Ok. Les decía, la vez pasada escuchaba decir a alguien, decía, ¿por qué nos han hecho creer que a los 30 años, si tú como mujer o incluso como hombre ya no tienes hijos, ya eres considerada una persona que se le está yendo la vida, ¿verdad? Y que por no tener hijos, pues a lo mejor ya, ya eres dejada, pero dicen, ¿cuántas personas no han tenido hijos simplemente por querer llenar un vacío? O han dejado abandonado simplemente porque ha quedado un vacío. Y a veces ese vacío, cuando ya es llenado con una persona, ya sea con hijos, vaya, con algo, con una persona, cuando ese vacío se puede decir que ya está como que lleno, como ya está lleno y el corazón ya obtuvo lo que querían probablemente, descartas a esa persona y esa persona queda herida. Algo así decía, así ese comentario y me hizo como mucho sentir, porque muchas veces tomamos incluso, por ejemplo, el trabajo, lo volvemos como nuestra adicción, porque a lo mejor no queremos llegar a casa, porque me ocupo en otras cosas, pero aquí vemos a David que él huyó de esa situación emocional. Y vamos a ver cómo es que David en este Salmos escribe su sentir. Si has pasado por problemas al abismo, a la borde del abismo, en las cuales tú has sentido como escalofríos o incluso quieres huir, perdón, este Salmos es para ti y que si has pasado o vas a pasar, sé que sé que en un momento de nuestra vida vamos a pasar o ya para las personas mayores yo sé que han pasado y que es porque el Señor quiere algo de nosotros, porque para los que confían en el Señor, nada es casualidad, todo obra para su voluntad y su voluntad es, ¿verdad? Su voluntad son esas promesas y algo que sí debemos de estar seguros es de que los planes del Señor nunca cambian, los planes del Señor se mantienen firmes. Así que si algo en tu vida no ha quedado concluso o has iniciado un proyecto, incluso del ministerio del Señor o algo que tú tenías aquí y no quedó concluso, entonces ese no era la voluntad del Señor, porque lo que el Señor hace, Él lo concluye. Lo que el Señor inicia, Él lo perfecciona y lo usa para su gloria de Él. Así como vamos a ver cómo es que David utilizó este sentir en el momento de que no sentía esta carga emocional fuera de Jerusalén. Y este salmo se inicia diciendo, oye, oh Dios, mi clamor y a mi oración atiende. No sé si a ustedes les pasó que cuando leían estos pasajes decían, entonces
llegará un punto en la que Dios ya no me escuche. O sea, digo, tan pecadora soy que habrá un punto de que tanto yo le hablo al Señor y que Él ya no me escuche. Yo así pensaba, pensaba que el Señor, por ser tan pecador, iba a haber en un momento de mi vida de que ya no me iba a escuchar, que iba a ser como una niebla que se iba a estar comenzando a expandir y que el Señor me iba a escuchar muy lejos, lejos, lejos y como diciendo, Itzel, no te escucho, grita más fuerte, pero vamos a ver que no exactamente se refiere a eso, porque yo incluso, yo oraba diciendo, Señor, inclina tu oído y escucha mi oración, pero escúchame, Dios, abre tus oídos porque siento que no me escuchas, pero el Señor siempre nos escucha, siempre, siempre se mantiene a sus promesas. Entonces, la palabra oye o oídme viene de la palabra shama, que significa escuchar inteligentemente, poner atención y también se refiere a la obediencia. La palabra atiende en algunas traducciones viene a escuchar, que viene de la palabra kashab o ashab, no sé cómo se pronuncia, que significa prestar atención, mirar y oír. Entonces, David está... Aquí creo que ya me escuchan nuevamente. Lo que está diciendo David es, escúchame, Señor, escúchame inteligentemente, presta atención, oh Dios mío, y escucha mi clamor, mi oración, atiende, es decir, atiéndeme, considérame, Señor, en esta oración. La palabra oración, si no mal estoy, en hebreo es tefilá, que significa como hablar con Dios, comunicarse con Él, transmitir, pero también se refiere a tener una intimidad con el Señor. Nuevamente, escuché a alguien decir que orar para el Señor es hablar de amor. Y yo decía, pero regularmente cuando oramos es porque sentimos una necesidad, ¿verdad? Sentimos que necesitamos, que es como el papá y el niño que quiero esto, quiero el otro. Y yo decía, pero ¿cómo es que voy a hablar de amor con el Señor? ¿Y qué nos dice Corintios acerca del amor? Que el amor es sufrido, que el amor todo lo puede. Entonces, cuando nosotros estamos orando para el Señor, estamos hablando de lo que Él es amor. Y siempre hay que considerar lo que es conforme a su palabra. Eso es lo que el Señor va a hablarnos a nosotros. Entonces, David está clamando y la palabra como declamar, incluso algunos dicen como un grito, pero ese grito no quiere decir que yo grite muy fuerte porque no me escucha, sino que ese clamor, ese es un clamor de un sentimiento, de algo en este momento, pues puede ser una emoción triste, de melancolía que sentía David en ese momento. Entonces su clamor o ese grito que estaba diciendo es como, auxíliame, Señor. En un Salmos viene, dice que del pozo cenagoso me sacó. Ese pozo cenagoso es, yo estaba en ese pozo, pero yo grité, yo clamé, porque sentí esa necesidad y en oración el Señor me atendió y de ese pozo me sacó. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. La vez pasada veíamos que la palabra glorificar al Señor es como elevar, levantar mis manos, y cuando yo levanto mis manos significa que Él me saca de ese pozo cenagoso y que porque me saca, yo voy a anhelar glorificarlo al Señor, levantar mis manos y darle la gloria al Señor. Incluso Yeshua pronuncia algo muy interesante cuando dice, glorifícame como me has glorificado. ¿Cómo va esa cita bíblica? Alguien que me apoye porque no me acuerdo muy bien.
pero incluso diciendo al Señor, glorifícame, yo levanto mis manos como tú me has glorificado a mí. Entonces David escribió este salmo en un tiempo cuando estaba fuera de Jerusalén, en este caso Judea. Escribe su sentir de estar lejos. ¿Cuántas veces cuando estás pasando por situaciones en tu vida sientes que Dios no te escucha y te sientes muy solo? A veces cuando estás pasando por un sufrimiento fuerte emocionalmente, cualquier situación que hayas pasado o estés pasando, tú oras, clamas, pero sientes que el Señor no te escucha. El comentario de Joseph dice que es que el Señor está tan cerca que ya no logras identificarlo. El Señor está tan cerca que ya por esa carga emocional no logramos identificarlo. Pero también un salmo que nos recuerda es que, bueno, no un salmo, sino su palabra nos recuerda que Él no va a quitar la mirada de ti hasta que no vea reflejado su rostro en ti. Y esto nos enseña a que el Señor sabe qué entrenamiento requerimos cada uno de nosotros. Por eso la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios es personal, independientemente si mamá, papá, hijo y casita, pero la relación del Señor que cada uno de nosotros tenemos es personal. Cada uno con nuestras heridas, uno con sus batallas, pero el Señor cree en un estudio de Joseph que incluso muchas veces el Señor se juega su gloria por ti y por mí, pero para que su gloria sea exaltada. Bueno, aquí creo que es Erika, me dice Juan 15:5. Ah, sí, gracias. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Gracias, Erika. Creo que sí es Erika, si no mal estoy. Entonces, como les decía, ese clamor viene de la palabra Divna, que significa un crujido, un grito. Pero les decía, ese clamor o ese grito puede ser de alegría incluso, pero en este caso, como vemos el acontecimiento de David, vemos que es un acontecimiento de sufrimiento que él tenía, una carga emocional y a la vez estaba huyendo de ese problema que David estaba pasando. También se refiere entonces de aflicción, pero tanto a esa emoción, esa alegría, tanto como esa aflicción, nos va a llevar a glorificar al Padre. Entonces, no es que yo esté en aflicción y significa algo negativo en mi vida y que esté viviendo en pecado, o que esté viviendo en alegría y que signifique algo positivo. No existe positivo, como les decía, ambos nos van a llevar a glorificar al Señor. Entonces, para David, lejos de Jerusalén, imaginen, vamos a remontarnos a la época de David, lejos de Jerusalén. ¿Cómo tú te sentirías lejos de Jerusalén en los tiempos de David? Bueno, yo al menos lejos de Jerusalén, sabiendo que allí se encontraba el templo para la celebración de las fiestas, que allí se encontraba la Torá, yo me iba a sentir probable en mi agonía, en mi aflicción, me iba a sentir lejos de su presencia, lejos de la tierra santa. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la Torá, los rollos, y al saber David que no podría meditar en ellos, escribe su sentir. Por eso, incluso a David, cuando inicia este Salmos, comienza diciendo, meditar la palabra de día y de noche. David ya se sabía lo mejor hasta Génesis, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Torá, pero David expresa su sentir fuera de Jerusalén
Y tan solo al pensar su sueño de David de querer construir un templo, incluso en Jerusalén, este era el proyecto que David tenía personalmente con el Señor, pero sabemos que pues no lo llevó a cabo David, sino su hijo Salomón, pero aún así David expresa ese sentir fuera de Jerusalén. Entonces, ese fuera de Jerusalén significa incluso fuera de su presencia. Cuando estamos pasando por un momento difícil, nos sentimos fuera de su presencia, porque a veces tanto es el problema, tanto es la carga emocional que llegamos a sentir, que decidimos huir, pero a veces sentimos que no somos tan dignos de regresar al Señor. Por eso David escribe ese sentir. Y la realidad es que cuando sientes que Dios está, como decía, muy lejos, es cuando más presente está, tan cerca que no logramos distinguirlo, porque el que Dios ama, todos se la saben esta, el que Dios ama, Dios disciplina. Y cuando estamos pasando situaciones difíciles es el momento de poner en práctica lo que el Señor te ha dado entendimiento, lo que el Señor te ha permitido conocer. A veces es difícil, sí, y más cuando estamos pasando por un momento difícil, pero aunque el alma, esas emociones no quieran, nosotros aferrémonos al Señor, al Señor, al Señor. La vez pasada pasé por, como les decía, todos estuvimos en tiempos de aflicción y creo que es el entrenamiento que el Señor nos está dando. Y yo le decía al Señor, Señor, o sea, tú sabes que en estos momentos mi alma no quiere adorarte. Pero dije, pero aunque mi alma no quiera adorarte, Señor, yo de aquí no me voy, porque ¿a quién iré? ¿A quién iré? Simplemente tú tienes palabras de vida y si tú no permitieses cumplir a lo mejor este anhelo, sueño, incluso, pero es que tú todo obra para bien, Señor, y házmelo comprender. Y la verdad es que el Señor, tan solo con eso, el Señor sabe ese sentir. Por eso cada vez dicen que el lenguaje crea realidad y cuando nosotros decimos no puedo, como estamos diciéndole a nuestra mente no puedo, pues no vamos a poder. Si en esta situación sentimos una tristeza y decimos me siento muy triste, muy triste, muy triste, pues así nos vamos a quedar. Entonces siempre busquemos sustituir ese sentimiento que a lo mejor ya no está siendo sano, tan sano para nuestra alma y para nuestra vida, por cosas alegres. ¿Y cuáles son esas cosas alegres? Esas cosas que nos van a llenar, su palabra, porque su palabra es vida, es ese soplo, es ese refugio en nuestra alma, es ese aliento de vida y es aquel que nos va a encaminar para saber cómo manejar nuestras emociones. No sé si sea lo correcto decir manejar nuestras emociones, pero es lo primero que se me ocurrió. Entonces, a su vez opino, a la vez yo opino que David exclamó cierto respeto al decir, oye Dios mi clamor y a mi oración atiende. O sea, como que David aquí se dirige diciendo, Señor, tú eres Dios y a ti clamo, pero también te respeto. ¿Quién es capaz de reconocer a Dios en medio de la dificultad? Realmente el quien logra reconocer a Dios en medio de la dificultad, sabe que nada es en vano, sabe que esta vida va a pasar y que el sufrimiento también va a concluir. Yeshua fue aquel sufrimiento en carne viva, siendo puro, santo, pero sin embargo se tomó todo ese sufrimiento por ti, tomó todas esas cargas por ti y por mí. Y a veces
suele pasar que lo escuchamos una y otra vez, pero llegará un tiempo el tiempo del Señor, cuando tú digas, Señor, ahora sé el significado de lo que es tu sufrimiento que pasaste. Y así podemos ir pasando nuestras vidas y diciendo, Señor, ahora comprendo más el sufrimiento y el significado que diste por mí. Y va a pasar y puede ser 10 años, llegar a viejitos y decir, Señor, ahora comprendo más y valoro más ese sufrimiento, porque el Señor para Él todo tiene un tiempo. Y a veces suele pasar que decimos, ay, Señor, si yo te hubiese conocido antes, no hubiese cometido los errores que cometí, pero el Señor es su tiempo y todo lo que tú pasaste en ese momento, en ese tiempo, te ayudó a encaminar, el Señor te estaba encaminando a su plan, a ese plan que tenía pues para ti. Así que los tiempos del Señor son perfectos. Y al decir, Señor, te equivocaste en destiempo porque yo te quería conocer mucho más joven, entonces le estás diciendo al Señor, Señor, tú no conoces los tiempos perfectos. Y para el Señor, sus tiempos son perfectos. Así que agradezcamos todo lo que hemos pasado, porque solo así podremos sanar y llegar delante de Él sin miedo y sin temor. Incluso Yeshua dijo, ya no temas, yo he vencido a la muerte. Y aún tenemos muchos temores en la vida, pero poco a poco el Señor nos va a ir dando. Entonces, continuando, por eso después continúa diciendo, bueno, creo que aquí me equivoqué, pero esto iba al principio. Esta era la introducción, pero igual se los leo. Bueno, este salmos es de la confianza en la protección de Dios al músico principal sobre Neguinot, Salmos de David. Se dice que el instrumento Neguinot es un instrumento de cuerdas, a la cual se tocaba con música tranquila o música para relajar o que trataba de un sufrimiento, de tristeza. Al músico principal, pues ya sabemos que el músico principal se refiere el director de la orquesta, es decir, y todos, después del versículo, David dice, oye Señor mi oración y atiende mi clamor. David continúa diciendo, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Aunque les decía, aunque mi ser y lo carnal no es capaz de distinguir tu presencia, aunque no sea capaz en este momento, en este sufrimiento, de distinguir tu presencia, Señor, yo no me marcho, porque ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida, y eso solo tú tienes palabras de vida. Solamente Él es aquel que nos va a dar ese soplo de vida, ese soplo a saber, a brindarnos esa paz. Incluso Yeshua dijo, mi paz os doy y no se las doy como el mundo se las da. Así que el Señor nos dé cada vez más sabiduría para comprender esas palabras que son cortas pero dicen mucho y dan un gran significado a la vida. Desde el cabo clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Aunque esté pasando por esta situación difícil, aunque me encuentre fuera de Jerusalén, aunque sienta que aquí no estás, pero sé que tú también aquí estás. Sé que David en ese tiempo se sentía con ese, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha mudado de casa o cuando se casaron y extrañaban la casa de sus papás, bueno, por los que ya están casados, o cositas que extrañamos a ese lugar o ese hogar
y sentimos melancolía. Imagínense ese momento, David, cómo se sentía al escribir esto. Por eso después dice, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Nos vamos a dirigir a Mateo 15, 21, 30. Alguien que me apoye dando lectura a esta cita. ¿Alguien? Yo lo tengo. Por favor. Del 21 al 30 dijiste, ¿verdad? Dice, 28. saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias, Rafa. Bueno, aquí es un acontecimiento muy bonito que todos conocemos, pero vemos aquí que aparentemente Yeshua parece no estarla escuchando. Incluso le dice acerca, a ver, ¿dónde está? Incluso aquí, bueno, en el versículo 23 dice, pero Yeshua no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya. No, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Yeshua le dijo que él no ha venido solamente a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y incluso aquí puede ser una ofensa que le dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Pero esta mujer vio, o sea, aparentemente el Señor o Yeshua no le estaba escuchando, un acontecimiento, pero después que le dice, tu fe es grande, mujer, grande es tu fe, se te concede lo que pides. A veces va a parecer que el Señor no el momento él se había de y por eso después concluye diciendo, grande es tu fe. Así que si tú has pasado por un tiempo difícil y aún así no te has movido y dices, de tu presencia, Señor, yo no me voy porque ¿a quién iré? Entonces, quiero decirte que grande es tu fe. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque vemos aquí este acontecimiento que la mujer, o sea, no se fue, no se marchó y ella sabía a quién se estaba dirigiendo. Y por eso después, así que sé que todos han pasado por un tiempo difícil o están pasando, y grande es tu fe si de la presencia del Señor aún no te marchas. Porque Él sabe hasta dónde tú eres capaz y sabe tus capacidades. Entonces la pregunta es, ¿qué puedes tú rescatar de este acontecimiento? El Señor te da el entrenamiento que requieres porque la relación, nuevamente les digo, la relación que tú tienes con el Señor es personal y eso nadie te lo va a quitar o lo va a poder reemplazar. Ni una persona va a poder reemplazar esa relación que tú tienes con Dios. Así que todos somos pasajeros y si no disfrutamos en el momento, como les decía, a las personas puede ser que no exista un después,
pero Dios es eterno. La dependencia o nuestra vida no depende de lo que poseemos, incluso no sé a qué nivel sea considerar incluso de las personas que nos rodean, aunque sabemos que es un vínculo que nosotros tenemos la oportunidad de mostrarnos hacia el Señor, pero eso no va a sustituir la relación que tú tienes con el Señor. La relación que cada uno de nosotros tenemos con Él es personal. Así que reconocer en este tiempo es agradecer por todo. O sea, yo te reconozco, Señor. Aquí vemos que esta mujer reconoció a Yeshua y dijo, agradezco por todo. Y después le dijo, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Así que no pares de clamar, no pares de confiar, no pares de orar. Él te conoce, Él conoce todo de ti y no hay fuego que te queme porque Él está atento a ti a todo momento, así como un orfebre cuando en el horno coloca la plata a un fuego donde el fuego es muy grande, no le quita la mirada hasta cuando ya ve que ya es una plata muy bonita, es el momento donde lo saca del fuego. Pero Él no te va a quitar ni antes ni después, porque si te quita después, te vas a quemar. Por eso el Señor está atento a ti, hasta que vea, como les decía, su rostro reflejado en ti. Luego nos vamos en el versículo 3, donde nos dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La pregunta es, ¿tú quién eres sin el Señor? Si tú no tuvieras hoy al Señor en tu vida, ¿quién serías? Pueden comentar en el chat, igual si no tienen comentarios, pues es aceptable. Pero ¿quién sería? A veces viene siendo la misma familia, ¿no? A ver, Sol, no entendí tu respuesta. Que a veces cuando ya no, bueno, si no tuviéramos al Señor, miraríamos más bien como a la familia, a los amigos, a las cosas de aquí de la tierra. Y nunca vamos a obtener una respuesta buena y favorable con ello. Sí, totalmente lo que dice Sol es verdad. Creo que todos tenemos relaciones, amistades que son seculares y vemos que su dependencia o la importancia es el trabajo, la familia, y eso son cosas importantes para nosotros. Pero una vez que conocemos al Señor, el Señor es como ese centro que hace funcionar todas nuestras áreas. Bueno, voy a por supuesto que sin Él, la verdad es que nada somos. Nuevamente aquí Miguel nos dice, sin Él no somos nada. Rubén dice, seríamos paja. Y totalmente sin el Señor, creo que todos estamos de acuerdo en que no tendríamos un sentir. ¿De dónde estaría forjada nuestra identidad? No tendríamos identidad. Hoy en día el mundo está viviendo un gran significado de identidad. ¿Por qué hoy en día existen más homosexuales o así que heterosexuales o todo eso vínculo? ¿Por qué? Por falta de identidad. La vez pasada escuchaba un testimonio de, no recuerdo cómo se llama, pero subió un testimonio muy interesante de un hombre que toda su vida fue homosexual y él tuvo su familia, pero él comenta que
que después todo el tiempo incluso fue a psicólogos porque él tenía como un problema de identidad y al concluir su diagnóstico que le dio el psicólogo le dijo, lo que pasa es que tú, como diciendo, naciste mal, no era tu raza, era la otra. Entonces le da ese diagnóstico y él le pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, pues, si quieres, opérate para que ya no seas hombre, sino seas una mujer. Entonces él se somete a la cirugía y a como avanza, él incluso dejó su familia y se hizo la operación, pero después aún caminar, él aún así se sentía como vacío, a pesar de que supuestamente su identidad era ya mujer, él se sentía vacío. Después a lo largo de la vida fue conociendo a personas, incluso conoció a un psiquiatra, pero después de una larga trayectoria se encuentra con un psiquiatra que era, creo que cristiano, y lo fue llevando, lo fue vinculando, y él comenzó como a sanar todo lo que él tenía de pequeño, porque él creo que fue abusado sexualmente a los 8 años o más pequeñito. Entonces tenía todo eso y la mamá nunca le creyó y siempre lidió con eso. Entonces él cambió incluso de género, se sometió a la cirugía, pero cuando se encuentra con el Señor dijo, no, o sea, el Señor me hizo así, entonces yo estaba muy mal, él pidió perdón. Les voy a enviar ese testimonio, está muy interesante y esto me hizo pensar que a pesar de que conocemos al Señor, muchas veces no tenemos firmes esa identidad, nos sentimos aún vacíos. ¿Y cómo podemos forjar esa verdadera identidad? Refugiándonos en el Señor, sabiendo que Él me dio un soplo de vida a mi alma y que solo cuando sucedió esa reconciliación fue esa roca. ¿Y quién es esa roca? Nuevamente, todos estamos de acuerdo de que fue Yeshua. Entonces la pregunta era, ¿quién eres sin el Señor? Todos estamos de acuerdo de que sin Él nada podemos hacer ni ser. Así que después dice, llévame a lo alto, como diciendo, sácame del pozo cenagoso. Sácame de aquello, de aquel que un día fui. Como dice una canción, de aquel que un día, que ya no soy el mismo de aquel que un día fui, pero este mundo no entiende, algo así va esa canción, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Incluso vemos en la canción que hace un momento puso Erika, que decía, del lodo me sacó. Así que de ese lodo tú me sacaste, Señor, y proclamo tu gloria. Sin temor puedo cantar a ti. ¿Por qué? Porque del pozo, de ese lodo, tú me sacaste, Señor. Cuando nace cuando queremos eliminar o romper algo, a veces sentimos un miedo, pero el miedo es lo opuesto a confianza. Cuando si realmente tenemos forjada una confianza en el Señor, pues debemos de estar seguros en Él, bien firmes. Así que el miedo hay que sustituirlo por la confianza, por el refugio. ¿Tengo miedo? ¿Siento miedo? No. Recuerdo que es confianza. Recuerdo que tengo mi refugio, de que tengo mi roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, Señor. O sea, como diciendo, porque tú has sido mi miedo, tú has sido mi tristeza, tú has sido mi dolor. No, dice, porque tú has sido mi refugio, porque tú has sido aquel que yo confío y torre fuerte delante del enemigo. Incluso aquí está proclamando algo profético con Yeshua, porque Yeshua es esa roca que se elevó a lo más alto y que Él es nuestro refugio y que venció al enemigo en aquel día que dio su vida para que tú y yo hoy tengamos acceso al Padre. Así que piensa en todas las circunstancias que has pasado
O sea, piensa un momento en todas las circunstancias, acontecimientos que sentías que no la librabas, pero aquí estás. Tanto es así que aquí estás escuchando este salmo y vemos que vemos, o sea, si tan solo retrocedemos y sentíamos que no salíamos y al ver que aquí estamos, esa es la más clara evidencia de que el Señor ha estado contigo y seguirá estando, ha estado con nosotros. Así que hoy es momento para buscarlo, no ayer o mañana, es hoy. Es hoy porque, como dicen, el ayer ya pasó, el mañana es incierto, que solo el Señor conoce, pero como buenos mayordomos, como buenos hijos del Señor, nos preparamos, como las hormiguitas nos pone ese ejemplo. El paralelismo en hebreo de futuro es, creo que mahar, que significa detrás de la montaña que no podemos ver, como es algo que nosotros no podemos ver. Así que el Señor nunca cambia, Él es el mismo, aunque le hagamos promesas nosotros y no las cumplamos, no seamos capaces de cumplir esas promesas. El Señor aún así, Él nunca va a cambiar porque Él es fiel. Y déjame decirte que el Señor no es fiel ni de ti ni de mí. El Señor es fiel a sus promesas, a aquello que escribió. Así que si tienes alguna duda de que realmente va a ser su obra, vamos a la palabra y qué promesas dejó el Señor. Él lo que ha escrito, eso no va a cambiar. Así que veamos la palabra más allá, porque esa es como nuestro diccionario, es la que nos va a dar las respuestas. Así que la oración nos cubre. La oración es aquella que nos cubre. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido culpable por no haberlo hecho bien? O sea, como diciendo, yo pude haberlo hecho así, Señor. Lo pude haber hecho mejor, pero no lo hice. Creo que sí. Y el que no, pues lo admiro. Pero creo que sí, alguna vez en nuestra vida hemos dicho, lo pude haber hecho mejor. Quisiera compensar ese error, pero cuando oras al Señor en lo secreto, Él te da paz y esa te da esa tranquilidad. Y gracias a esa situación que no quiero exhortar al pecado, eso sí quiero dejarlo claro, pero a veces vamos a pasar por esos pozos cenagosos para aprender a glorificar al Señor. Esta semana escuchaba una frase que decía, creía saber todas las respuestas, pero justo cuando creía saber todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y muchas veces nos vamos a sentir, no, yo ya me las sé y todas, pero a veces nos pueden cambiar las preguntas. Así que, ¿quién es esa roca? Pues ya lo dijimos, es Yeshua. Y gracias a Él gracias a Él nos tomó como dignos para venir al Padre, siendo Él el mediador. Por eso oramos en su nombre. Por eso oramos en el nombre de Yeshua, porque Él es nuestro mediador, porque por nuestra cuenta nosotros no podríamos venir al Padre. Incluso lo vemos en Juan 14, 13 al 15, que dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre y yo lo haré, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Y esta cita es muy famosa, pero leemos del 13 al 14 y del 15, quién sabe qué dice, ¿verdad? Y aquí nos dice el Señor, todo lo que pídelo a mi nombre. Yo cuando apenas comenzaba a conocer de esto de la Biblia y que orar al Señor, yo antes rezaba, pero ya saben, mis rezos eran que a la Virgen de Guadalupe,
y que le tenía que rezar porque si no me iba a castigar. Pero cuando me muestran la otra cara de cómo es orar al Señor, decían, pues es que todo en el nombre de Yeshua. Y yo dije, ah, pues sí, en el nombre de Yeshua. Bueno, en ese tiempo en el nombre de Jesús. Pero yo nunca comprendí, mejor dicho, por qué tenía que orar y pedirlo en el nombre de Jesús. Hasta cuando comprendí que Yeshua es nuestro mediador y que gracias a él nosotros tenemos accesibilidad al Padre y por eso es el nuestro mediador. Y gracias a él nosotros podemos orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que es un honor tener ese acceso a Él, porque Él es el creador de todo. Tan solo cuando llegamos con una persona importante, así como que a veces nos da el pendiente de hablarles, o cuando nos habló, decimos, oh, sí me hizo caso. Pero imagínate orarle al Señor, y que la verdad qué fortuna tenemos nosotros, qué valiosidad nos ha dado el Señor de tener esa accesibilidad a orarle. Así que no hagamos oraciones vanas. A mí me pasa, no sé si ustedes, pero a veces estoy en la cama y ya digo, ay Señor, gracias por este día, y ya después cuando menos me doy cuenta, ya estoy medio dormida, ya estoy pidiendo por los alimentos. A mí sí me pasa, no sé si ustedes, pero esto también me ha hecho comprender que debemos de poner, incluso tener un momento exclusivo para el Señor, porque Él a veces dedicamos más tiempo a un trabajo o a proyectos, y a veces ponemos como excusa ese trabajo, pero el poco tiempo que nosotros tenemos, 4 horas, incluso 1 hora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Teléfono, ver televisión. ¿Por qué no ocupar en ese tiempo en dirigirme al Señor? Y en lo íntimo, cuando yo clamo al Señor, Él va a hacer su obra en mí. Entonces, pide al Señor que te ponga sobre la roca para ser más fuerte ante las tempestades, porque incluso una casa hecho en arena, pues no dura, sopla el viento y se lo llevó, ¿verdad? Pero cuando estamos muy firmes en esa roca, nos va a hacer soportar cualquier tormenta por más fuerte que sea. Eso no significa que no van a existir esas emociones o esos sentimientos. Sin embargo, como estoy sobre la roca, conozco que Él es mi refugio y mi torre fuerte, y con Él estoy seguro, con Él estoy segura. Entonces, si Yeshua no es tu refugio, ojo, si Yeshua no lo has puesto como tu principal refugio, de nada sirve que sepas que Él es tu Salvador. Porque podemos saber que Él venció a la muerte, podemos saber que Él es Yeshua y que es nuestro Salvador, pero en tiempos de tempestad, en tiempos de dificultad, incluso en tiempos de, como le llaman, vacas gordas, si no reconocemos que Yeshua es nuestro refugio, o sea, en vano es que nosotros conozcamos que Él es nuestro Salvador, porque seríamos unas personas egocéntricas, que solamente estoy tomando lo que me conviene, o solamente estoy tomando aquello que sí me saca la chispita. Pero si estamos con el Señor, nuestra vida ya no nos pertenece, sino le pertenece a Él, porque hemos decidido seguirle. Y este camino no quiere decir que sea todo perfecto, va a haber errores, pero ese es el entrenamiento perfecto del Señor. No hay mejor entrenamiento que ser entrenada directamente por el Señor. Y podemos ver un gran ejemplo, el ejemplo de José, que creo que él, estando en una tierra extranjera, vemos cómo es que se mantuvo así. Él estaba siendo entrenado y direccionado por el Señor.
Vemos aquí David que después de salir de Jerusalén en una tierra probablemente extranjera o más bien lejos de aquello que él sentía que tenía una comunión con el Señor, sintió un gran pesar, sintió un gran dolor. Por eso, pero David continúa diciendo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En esos lugares desiertos, como lo llamamos nosotros, como no existe posibilidad de sobrevivencia, solo queda esperar y poner nuestra confianza en Dios. La vez pasada mi papá me contaba una anécdota de un señor que quería cruzar Estados Unidos y que se fue con un grupo de personas, pero resulta que después la migra, o como les llaman, que los detuvo. Entonces todos corrieron, todos huyeron. Entonces eran como, no sé la verdad cuántos eran, pero supongamos que eran 5 personas, agarraron a 4 personas y un señor logró escaparse y él corrió, que estaba en el desierto, pero él caminaba y pues no veía pues nadie. Entonces llegó un punto en su vida que, o sea, ya no quería huir, sino lo que quería era ser encontrado porque podía morir. Entonces pequeña anécdota o este pequeño acontecimiento, va a haber un punto en nuestra vida que queramos huir del problema, queramos huir del sufrimiento, pero después de tanto huir, vamos a querer un rescate. Lo único que vamos a anhelar es ser rescatados. La fortuna que tenemos, como David lo dijo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Por eso nuestra alma se debe elevar a la confianza del Señor y no se debe elevar a la circunstancia o al momento, sino que se debe de elevar a una confianza plena hacia el Señor. Nuestra mirada siempre enfocada a Dios hace pequeño al problema. Con eso, como les digo, no quiere decir que ya no existan esas emociones, van a existir, pero vamos a sobrellevar esa situación. Un gran ejemplo es Goliat. Ustedes saben que muchos dicen, saca ese Goliat que hay en tu vida, es decir, saca esos miedos de tu vida que te hace pensar que son gigantes. A veces esos problemas no son gigantes, pero por el miedo que sentimos, los sentimos muy gigantes. Todos consideraban a Goliat grande y peligroso, pero David elevó su alma hacia el Señor, y cuando él elevó su alma hacia el Señor, a la confianza plena del Señor, dijo, no, yo puedo con este gigante, en el nombre del Señor tú vas a ser destruido, porque comprendió ese miedo que todos sentían. David aprendió a elevarlo, aprendió a elevar su alma hacia el Señor, la confianza plena hacia el Señor. Así que no tengas cosas negativas de la situación porque los que siguen el camino del Señor, nuevamente les repito, saben que todo obra para bien. A veces el Señor nos pondrá de cabeza, nos pondrá en que todo no tiene sentido, pero eso lo hace con la intención de aprender a andar de rodillas, aprender a clamar a Él. Así que somos resguardados en Él y eso nadie lo va a poder quitar. Está un ejercicio, no lo coloqué aquí, pero se los digo así muy rápidamente. Para los que gusten imaginarlo, 2 minutos, regálenme de su tiempo, que este ejercicio consiste. Imagina que tú estás en un desierto, o sea, imagínate en ese desierto, y en medio de ese desierto está un río, ¿ok?
Tú estás pasando por un tiempo difícil en este momento. Pero para que del otro lado del río se encuentra a lo mejor ese jardín, ese lado sin problemas, o ese lado donde está Dios. Pero para que tú llegues al otro lado, ese río, ¿ok? Ese río está feo, es negro, es como el río Lerma, hay cocodrilos, hay toda clase de peligros en ese río. Incluso te puedes ahogar por lo feo que huele ese río. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, quedarte en el desierto, donde están tus problemas, donde sientes que no hay solución, o la otra opción es cruzar ese río. ¿Tú qué harías? ¿Cruzarías el río o te quedarías en el lugar de desiertos? A ver, ¿cuántos de ustedes sí cruzarían el río? Yo lo cruzaría, María Elena. María Elena lo cruzaría. ¿Quién más lo cruzaría? Rafa dice, yo no, yo me quedo en el desierto. Yo lo cruzaría, Lidia. Lidia también lo cruzaría. Ok, aquí en comentarios dicen, Rubén dice, yo lo intentaría cruzarlo, pero pues ya está diciendo que sí lo cruzaría. Yo también lo cruzaría. Bueno, yo lo cruzaría. Creo que todos lo cruzaríamos. Y justamente cuando tú ya corres rápido, te encuentras ya, decidiste cruzar ese río a pesar del peligro porque quieres llegar al otro lado y corres, bueno, nadas, te das cuenta que no sabes nadar, pero aún así decidiste intentarlo, como dijo Rubén, nadas, y a medio río sientes que ya no puedes y se encuentra un gran tronco donde te sujetas un poco para tomar aliento y huele terrible ese río y puede que sea un cocodrilo que se esté acercando, pero tú nadas y por fin llegar al otro lado del río. Subes a ese lugar y te das cuenta que valió la pena, pero resulta que después miras ese río y ¿sabes qué? Que era un río pequeño y que era un río hermoso. ¿Cuántas veces por ese miedo que sentimos en nuestra vida hacemos tan grande el problema que decidimos permanecer en el mismo lugar? Sabiendo que si comenzamos a poner acción y ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a ayudar. Muchas veces nos imaginamos ese río con muchos peligros, con muchas pirañas, con muchos cocodrilos, con mucha basura, con mucho olor terrible, pero resulta que no es así, que ya cuando miramos ese río decimos, Señor, tú estabas allí y no ibas a dejar que yo iba a morir en ese río. Entonces, bueno, es un pequeño ejercicio, no lo hice bien, pero espero que les haya servido. Aquí en comentarios me ayudan colocando si les puso a reflexionar este pequeño ejercicio. Y después continuamos diciendo cuántas veces, incluso Yeshua después dijo lo siguiente, habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo tus alas. Este acontecimiento lo vinculamos con un pasaje que Yeshua dijo en Lucas 13:34 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta y yo os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos centramos un poquito en el acontecimiento que dice, como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas, no quisiste. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos? Dice Yeshua, hubo un tiempo que Yeshua, bueno, sí,
que anhelaba juntar esas dos casas, esos hermanos, pero no quisieron y llora inconsolablemente. ¿Cómo se sentirán los pollitos? ¿Cómo se sentirán los pollitos cuando llega un peligro? No sé si alguien de ustedes ha tenido pollitos, pero es muy chistoso porque tienen su huevito y la gallina allí está continuamente con sus pollitos. Y es interesante porque la gallina no tiene que dejar que llegue un punto en que ya debe de estar ahí con los huevitos, porque si no, no pueden salir o se enfrían y ya no salen los pollitos. Entonces ella debe de estar allí calentando a los pollitos para que cuando ya logren salir los pollitos del cascarón, ya comiencen a andar, pero aunque aún andan los pollitos, aún todavía se refugian en la gallina hasta cuando ellos ya crezcan. Y a mí me pareció muy bonito cómo es que Yeshua hace esa comparación con una gallina y sus pollitos, sabiendo que probablemente van a venir grandes tempestades, grandes cosas, pero los pollitos ya refugiados en las alas de su mamá, ellos solamente dicen pi, 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 y ya no les importa pues nada, porque se sienten refugiados con la gallina. Así que David encuentra y acepta ese refugio porque incluso dice, habitaré para siempre en tu tabernáculo. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David ya está dando por afirmación de que él va a estar seguro. Así que si tú sientes inseguridad, dirígete en el tabernáculo del Señor y Él te pondrá seguro bajo sus alas. Lo único es que hay que confiar, les decía, a veces son muy más grandes los miedos de lo que somos. Ana, Elsie nos dice, se refugian debajo de sus alas. Exacto, se refugian debajo de sus alas. Por eso Yeshua dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Incluso las alas hacen relación con el arca de pacto, porque están dos querubines y con sus alitas tengo un cuadro, pero no recuerdo donde está una arca, está la arca de pacto, como un dibujito, después están como los ángeles y más como hacia el fondo está como el trono. Bueno, se lo dije porque hace referencia al arca de pacto. Entonces, hasta aquí, ¿cómo se han sentido en estos 4 versículos? ¿Cómo se han sentido sabiendo que a veces colocamos nuestros problemas más grandes y estando refugiados en el Señor, debemos de estar seguros? Porque si hemos aprendido realmente a habitar en su presencia, en su tabernáculo, ese es el mejor lugar seguro que podemos estar. Después viene un Selah, así que vamos a pararnos a reflexionar unos momentos acerca de los 4 versículos que hemos estado aprendiendo. Y quiero aquí hacer una pequeña oración, o más que oración es reflexión, sabiendo que el Señor todo lo destina con un propósito especial y que el Señor, cada uno de nosotros nos colocó dones y talentos para que sea glorificado su nombre. Si en un punto de tu vida has dicho, yo no tengo ningún don ni sé cómo servirte, mejor en lugar de decir, Señor, prepárame, Señor, porque yo aquí estoy, no sé, incluso orando, intercediendo, para mí no hay ningún trabajo indigno. Lamentablemente creo que la sociedad ha caracterizado trabajos como indignos, por ejemplo, barrer, estar trapeando,
ser agricultor. Son temas que el mundo dice, tú haces eso, entonces no eres la gran cosa. Y esas cosas para el Señor lo llamas algo significativo, porque en esta vida venimos a servir y no ser servidos. Aún el más líder, más grande, sigue sirviendo, aunque en su arrogancia muchas veces diga que no. Todos venimos a servir, así que vuélvete, regresa a tu primer amor, a esa roca que ningún problema te va a lograr separar del amor del Señor. El alma de David clamaba porque sentía un gran dolor de estar lejos de Jerusalén. Como les decía, en Jerusalén estaba la Torá y fuera de Jerusalén no había otra. Pero David clama reconociendo que fuera de Jerusalén, Dios sigue siendo Dios. El grito que él hizo no es porque ore más fuerte, sino es el llanto de dolor del alma. El alma clama, el alma siente. Somos personas emocionales, algunos lo llaman como personas que poseemos energía, pero somos como un aliento que el Señor sopló vida en nosotros. Así que la sangre derramada es quien nos mantiene seguras. Eso nunca lo deben de olvidar. Eso es aquello que nos mantiene seguros y todos confiamos y creemos en ese pacto. Así que, ¿qué te preocupa ahora? Dime, sabiendo que el Señor nos reconcilia y es como la gallina que junta sus polluelos y que Él va a estar aquí y que Él no se va a ir, ¿qué te preocupa? Es una frase que dice, en lugar de preocuparte, mejor ocúpate. Yeshua ya se sacrificó, Yeshua ya hizo lo que se venía profetizando incluso desde el principio. ¿Por qué sigues teniendo miedo? ¿Por qué yo incluso sigo teniendo miedo, conociendo ese sacrificio perfecto? Y ese sacrificio nos lleva, nos hace sentir y nos hace sentir seguro y reconocerlo, es para llegar a su presencia. Lo cierto es que los problemas son temporales y mientras estemos en esta vida los vamos a tener y puede ser que hasta incluso de a montón los vamos a tener, pero la gracia y su morada del Señor es para siempre. Eso es lo seguro que nosotros debemos de tener, es de que esta vida va a pasar. Incluso en la cita bíblica dice que, no me acuerdo cómo va, pero dice que todo va a pasar, pero su palabra se va a mantener para siempre. Creo que es Isaías, no me acuerdo muy bien de la cita bíblica, pero continuando este celar, espero que se hayan puesto a reflexionar conmigo. Después vamos en el versículo 5 que dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Señor, le reconozco que en esta aflicción, en este pesar que sentía, tú has oído mis votos. Yeshua fue el heredero, quien iba a sentarse en el trono de David. Por eso dice, me has dado la heredad de los que temen. Algunos afirman que este versículo es algo profético anunciando a Yeshua sentado en el trono, dando por nombre que le ha dado a esa heredad nosotros, y nosotros somos la heredad de Yeshua, porque incluso él hace una oración diciendo, Señor, yo no te pido por todo el mundo, yo te pido por aquellos que tú me has dado. Así que, ¿por qué Dios nos escucha? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios se toma, incluso hay que decirlo, el tiempo? Sabemos que Dios no habita en tiempos, pero ¿por qué Dios nos escucha? Y otra pregunta es,
¿Cómo saber si Dios me escucha? Muy sencillo. Si tú has reconocido a Yeshua, si tú realmente has entrado a esa confianza que muchas veces el salmista recalca mucho en sus salmos, es porque realmente has entrado a esa confianza, incluso porque reconoces que esta vida no te pertenece, sino que le pertenece al Señor. Y al saber que le pertenece y yo tengo un amo, Él me va a escuchar y más que escuchar, debo de obedecer. Así que tengo la seguridad de que de ser escuchado en el tiempo, en el tiempo del Señor y no a mi tiempo. Y a veces la respuesta no va a ser la que quiero cuando nosotros oramos al Señor. No va a ser la respuesta que quiero, incluso no va a ser el momento que quiero, pero aunque no sea en ese tiempo que nosotros queramos, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo a Dios porque incluso podemos ver al gran patriarca Abraham, que él murió, podemos decirlo así, esperando una promesa. Y él confió y creyó, pero a pesar de que confió y creyó, él no vio esa descendencia que serían como las estrellas de los cielos y de la mar. Y el Señor sigue creando en ti caminos perfectos. Esos caminos perfectos, les decía, no son los cuentos de hadas, sino que sus caminos son perfectos porque el Señor todo lo que hace lo perfecciona. La vez pasada, ya no quiero sonar grosera, pero es la realidad. Dios no hace porquerías. Esa es la realidad. Y cuando lo dijo Erika, yo dije, es verdad, o sea, Dios es perfecto, pero muchas veces sentimos que el Señor hace cosas que no son agradables para nosotros. Dios da una heredad quien reconoce su nombre. Si tú has reconocido que el Señor es tu Dios, Él te ha dado una heredad. La pregunta es, ¿cuál es la heredad que tú esperas? No quiero sonar, como les decía, nuevamente grosera, pero ¿tú esperas un pedazo de tierra en Jerusalén? O sea, físicamente, ¿para ti esa es tu heredad? Los levitas, ellos no poseyeron tierra, sino que Dios fue su heredad. Así que no sé ustedes, pero al menos yo, mi heredad es Yeshua. Esa es la mejor heredad que yo puedo tener, más que un pedazo en la tierra de Jerusalén. Yeshua es mi mejor heredad y les diré por qué. Porque Yeshua es aquel que da vida eterna. Es aquel que da gracia. Es aquel autor de todas las profecías que se venían cumpliendo. Esa es la mejor heredad que mi vida puede tener y que reconozco que la tiene porque he tenido la fortuna de conocerle a Él y tan solo de saber que Él es Yeshua y que Él es mi Salvador y que Él es mi refugio. Con eso reconozco que Él es mi heredad y que he recibido de ella. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Este versículo, algunos comentaristas dicen que es profético porque también hace referencia a Yeshua. Cuando dice día sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación en generación. Nunca podremos sobrepasar los planes de Dios. Eso es una realidad. Como les decía, la vez pasada leía que si existe un plan en tu vida inconcluso es porque ese
no era plan de Dios, porque lo que el Señor inicia, Él lo concluye. ¿Cuántas veces cuántas veces nosotros iniciamos un plan y lo elegimos, pero resulta que ese plan no resultó y nos frustramos y decimos, Señor, ¿por qué? Lloré, clamé a ti, pero no me escuchaste. Y a veces elegimos planes para llenar vacíos, sin darnos cuenta. Y como les decía, no hay nada que sustituya esas heridas, esos vacíos. El único que puede llenar como creyentes en el Señor es Yeshua. A veces puede ser que incluso usemos a personas para llenar ese vacío, pero aunque las usemos, aún así vamos a sentirnos insatisfechos. El único que puede llenar y quitar esas heridas es Yeshua. Por eso dice, en generación serán tus años. Aquí hablamos que está hablando del futuro rey. ¿Quién es ese rey? Yeshua. En generación es la humanidad. El linaje que Yeshua, el linaje de Dios, el linaje que el Señor ha escogido para seguir expandiendo su palabra. Muchas veces como creyentes decimos, o incluso vemos a este mundo que dice, ya no tengas hijos porque este mundo cada vez está siendo más perverso. Y como creyentes incluso decimos, sí, este mundo está más perverso. Y la realidad es que sí está más perverso, muy perverso. Pero como nosotros somos llamados de que ese mensaje se sigue expandiendo, como creando un linaje del Señor que alabe y que exalte su nombre. ¿Vale? Ya casi terminamos. En el versículo 7 nos dice, estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserve. Estará para siempre delante de Dios. Existe algo muy interesante en estas palabras, algo que es Yeshua, porque dice, preparará misericordia y verdad. Y estos son dos requisitos que se dicen que es para perdonar y habitar con el Señor. Si yo perdono es porque significa que soy una persona misericordiosa. Yeshua ha sido el mayor misericordioso que nos ha amado y que nos ha perdonado, y su palabra es verdad. Él es alguien en espíritu y verdad. Ese espíritu en verdad es que soy congruente con lo que digo, con lo que soy, con lo que aplico. Esa es una congruencia real en lo que digo y soy. Enseño y aplico y aprendo. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es un camino de congruencias. A ver, o al menos ustedes mencionen una cita bíblica donde el Señor se haya contradecido. Pues yo no conozco a ninguna. Si acaso las interpretaciones que como seres humanos lo hemos hecho, pero como tal el Señor es congruente incluso en sus promesas, y me impacta cómo es que desde que inició este mundo el Señor sigue teniendo un camino, un mismo propósito, aunque vemos que la humanidad ha querido terminar incluso con ese propósito, el Señor se sigue manteniendo. Ni los problemas, ni Babilonia, ni Roma, ni los asirios, ni nadie ha podido terminar con ese propósito, esa promesa del Señor. Y aquí es algo, hay que aprender mucho, porque así como ni nada pudo derribar las promesas del Señor que aún continúan después de muchas generaciones con nosotros, es para realmente saber que, wow, el Señor es increíble. Así que ningún problema, ninguna situación y nada apague el propósito, la promesa, la propósito eterno que el Señor
ha puesto en ti. Por eso en Juan 1:17 habla sobre que Yeshua fue lleno en espíritu y verdad, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llenado por medio de Yeshua. En algunas traducciones dice misericordia y verdad, pero pues va vinculado. Entonces nunca dejes de orar a pesar de que las olas te azoten o sientas que la tempestad hunde ese barco, como lo vemos en un acontecimiento de los discípulos con Yeshua, que aparentemente Yeshua estaba dormido y que los discípulos sentían hundirse en esa arca, en ese barco o lancha que sería. Y Yeshua estaba durmiendo muy tranquilo, pero después de Yeshua le dice que se paren las olas y se para. Y a veces así va a parecer que Yeshua está durmiendo, pero el Señor está calmado y Él sabe en qué momento apagar la tempestad. Entonces, aunque no veas la respuesta en los días que tú quieres, tú simplemente confía. Puede ser doloroso, muchas veces te vas a cuestionar, pero recuerda que lo que inicia Dios, Él lo concluye, Él no deja cosas a medias, así que ten fe y vive tu fe. Principalmente hay que vivir nuestra fe, no solamente tener fe, porque podemos decir, sí, yo tengo fe, pero cuando entramos en una relación realmente en vivir mi fe, es algo muy hermoso, ¿vale? Entonces, en el versículo 8, ya para concluir, dice lo siguiente: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. A mí me impacta David, cómo es que estructura hecho de dolor. ¿Cómo vas haciendo? Y él dice, sí, Señor, yo por esto y por más voy a cantar tu nombre para siempre. Continúa diciendo, por eso voy a adorar tu nombre, porque cada día tú has pagado mis votos, tú has pagado aquello que yo no soy capaz de pagar. Así que no dejes de exaltar a tu Creador. Problemas siempre va a haber. Así que problemas o no problemas, tú sigue adorando a Dios, porque si alabas cuando la carne quiere, únicamente cuando la carne quiere, eso es egoísmo por parte de nosotros. Aún así nosotros debemos de orar al Señor. Se dice que los votos va vinculado con el sacrificio y de prometer. Así que lo que prometemos hay que cumplirlo, porque para el Señor no existe un tal vez. Para el Señor es un sí o un no. No existe ese tal vez. Así que seamos unas personas verdaderas, que habite en nosotros la misericordia y la verdad. Así que algo que me llamó la atención en estos salmos que dice Joseph es de que en el reino de Dios no puede haber aguafiestas, ni deprimidos, ni tristes, ni rotos, ni enojones. Debe de haber personas realmente en espíritu y en verdad que han reconocido que existe un Dios. Entonces, ¿qué significado hoy le damos el refugio de mi alma? ¿Qué significado hoy le damos ese refugio a mi alma? Pues al menos yo lo podría resumir en que ese refugio a mi alma es reconocer esa herencia de conocer al Señor, y que ¿a quién iré si solamente el Señor
tiene palabras de vida. Algunos de ustedes comentaban, decían, pues no sería nada sin el Señor. Pasamos o vamos a pasar por adversidades que nos van a querer sacar de la vida eterna, pero incluso nos van a querer sacar de Jerusalén, así como David lo sacaron de Jerusalén por no querer enfrentar el problema, porque, como decía, por no querer enfrentar el problema o porque muchas veces causa dolor. Muchas veces esas situaciones te van a querer alejar de tu primer amor, pero que debes de estar seguro de que no es la circunstancia o lo que estés pasando, sino en dónde está puesta tu confianza, quién has reconocido tú como refugio verdadero y absoluto. Porque donde está tu tesoro, que dice, allí está tu corazón. Así que aquello que tú has atesorado en cada aspecto de tu vida, allí está tu corazón. Y cada día anhelamos que ese corazón esté más cercano hacia el Señor, hacia nuestro primer amor, hacia esa torre fuerte, a esa herencia que el Señor nos ha dado. Así que pues muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo de mi parte. Espero en verdad que este Salmos haya sido de gran bendición en sus vidas, y saben que si tienen algún comentario, algo que añadir, algo que testimoniar para la gloria del Señor, pues es muy bien recibido. Espero y que este Salmos les haya sido de gran bendición en su vida. Voy a parar la grabación.